que Dios está obrando. Amén. Le pregunto porque cada uno sabrá en qué necesita que Dios obre. Amén. No todos tenemos las mismas necesidades, y Dios es un Dios que está siempre atento, es un Padre, se relaciona con nosotros como un Padre amoroso, entonces siempre está atento a nuestras necesidades. No obstante, Él requiere que nosotros vayamos a Él en confianza y en la seguridad de que Él nos escucha y que Él nos responde. El tema es que no siempre sus respuestas son al instante o son a corto plazo. A veces hay que esperar, pero es ahí donde usted y yo les hemos estado diciendo: sabemos que estás obrando, Señor, que eres milagroso, que abres camino. Allá cuando vamos camino a nuestra casa, allá en la punta, nos vamos por la ruta de pescadores. Nunca supe por qué se llama pescadores, pero le dicen así, y están haciendo una doble mano hace no sé cuántos meses. Están abriendo un nuevo camino, ¿sí? Imaginémonos que Dios es todopoderoso y puede hacerlo rápidamente, pero hay veces que se toma su tiempo. Si el hombre necesita su tiempo para hacer las cosas bien, Dios también se toma su tiempo sobre nuestras vidas. No el tiempo nuestro, que es el tiempo del reloj, el tiempo cronos, sino en el tiempo perfecto, el cumplimiento de su palabra, que es el tiempo kairos en el griego. Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento tiempo, leemos tiempo nada más. Pero en el original, en ocasiones se usa la palabra cronos y en ocasiones se usa la palabra kairos o kairos. Entonces, cuando dice que es kairos, es el tiempo de Dios, como cuando envió a Jesucristo. ¿Sí? Muchos piensan: pero ¿por qué se demoró tanto? Pasaron tantas dificultades, tantas muertes, tantas penas el pueblo de Dios. Porque Dios tiene un tiempo perfecto, que no es a veces nuestro, pero sí lo que podemos decir es que Él está obrando. Amén. Que Él abre camino, que Él es el que rompe toda dificultad, que cumple sus promesas y que, como decía nuestro hermano, nos sana. Importante tener eso claro, porque al momento de adorar al Señor, hermanos, es muy probable que algunas de esas respuestas se produzcan en la adoración. En muchos casos fue así. Así que le damos gracias al Señor por este tiempo, porque en verdad yo creo que Dios está obrando. Amén. Hace muchos años que creo que Dios está obrando, aunque no lo vemos a veces, pero a veces en corto tiempo nos damos cuenta que Dios estaba trabajando, ¿sí? Entre comillas, Él dispone su tiempo. A veces lo humanizamos al Señor, pero Dios es todopoderoso y dice: en tal momento voy a hacer tal cosa por mi hijo, por mi hija, porque está confiando, está creyendo, porque no ha bajado los brazos, porque no ha dejado de confiar, porque no ha dejado de creer que yo puedo obrar en su necesidad. Así que si usted ha estado adorando al Señor con esa convicción, es probable que en estos días reciba ese milagro y que luego pueda testificar. Nunca deje de testificar. No es para la gloria de un hombre o de una iglesia, es para la gloria de Dios Todopoderoso. Amén. Hemos estado viendo en estas reuniones del mes de septiembre algunas consideraciones acerca de la palabra de Dios, porque estamos en el mes de la Biblia, ¿no es cierto? Me he agitado, parece que hace mucho calor. Y hay algo que quiero compartir en esta tarde, que se relaciona con cómo la palabra de Dios puede no estar en nuestra mente, en nuestro intelecto, sino que puede funcionar en nuestros corazones como Dios quiere que sea, ¿sí? Dice la Biblia que sus palabras son espíritu y son vida. No es una letra
que solamente es para leer y recibir cierta información. Son vida, hay algo que producen, son vida de Dios. Así que vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 9. Vamos a leer este versículo como introducción. Agradecidos a Dios por todo, ¿no? Este mes, hermanos, me parece que hace como 3 meses que estoy en septiembre, ¿sí? Muchas emociones juntas, ¿sí? Anoche, ayer se casó Yanina, Pellegrino, ¿sí? ¡Qué bendición! Hoy están entre nosotros Rafael, su esposa, mi madre, mi suegra, nuestro hermano Emanuel, que se ha recibido bueno, no me acuerdo, pero se ha recibido en el ejército. Sargento primero. Sargento primero. Una bendición, hermano, es uno de los... Hay que valorar, ellos están permanentemente preparándose por cualquier contingencia que pudiera pasar para defender a la patria. Y es uno de los más capacitados en el área en la que está. Así que es una bendición, porque eso implica esfuerzo, dejar a la familia por un mes para irse a estudiar, rendir, físico, teórico. Así que le damos gracias al Señor por la vida de este joven, al cual Dios le está honrando también para hacer luz y sal en donde lo ha colocado. Amén. Filipenses 4:9, damos lectura en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Invito a que oremos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido tener este tiempo tan especial de adoración a ti, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos que nos hemos podido congregar y nos hemos podido poner de acuerdo, Señor, para adorarte. Gracias, Señor, por la victoria que tenemos de estar en este lugar y porque también hemos podido consagrar esta nueva etapa, Señor, de esta jovencita, para que tú le ayudes y que camine bajo tu bendición. Gracias, Señor, por las visitas. Gracias, Señor, por las buenas noticias, Señor, que nos has dado en estos tiempos. Y también, Señor, te damos gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. ¿Qué podría, Señor, yo explicar que no pudiera tener un efecto, Señor, si no es con la unción y con la gracia que viene de ti, Señor? No sería solamente un transmisor, un maestro, pero necesito tu gracia, Señor. Seas tú inundándome con tu favor, Señor, con tu presencia, para que pueda expresar lo que haya de expresar en esta tarde bajo tu dirección, Señor. Y que esta sea una palabra que trabaje en cada corazón para que pueda provocar el fruto que tú quieres a través de él. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Acá el apóstol Pablo le está hablando a los hermanos de Filipo, de la iglesia de Filipo, y le está diciendo unas palabras muy fuertes, ¿no? En el sentido de que hay que ponerse como ejemplo, ¿sí? Dice: lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste. O sea, en todo lo que se refiere a su ministerio, él estaba diciendo: esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué es lo que habían aprendido? ¿Qué es lo que habían recibido? ¿Qué es lo que habían oído? Palabra de Dios, consejo de Dios, directiva de Dios, doctrina bíblica. Pero no es algo que aprendieron, no es algo que oyeron solamente, sino que vieron. Es decir, había un respaldo de su testimonio,
hablaba y respaldaba lo que hablaba con su propia vida. Entonces, por eso les digo yo que es interesante, porque esta debería ser la conducta de cada uno de nosotros, ¿sí? Un padre sobre lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y viste de mí. Eso tenés que hacer para que Dios esté con vos siempre, ¿sí? Que algo impactante y poderoso de poder expresarle a un hijo. Hay una traducción, otra traducción que dice: practiquen todas las enseñanzas que les he dado, hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir, y Dios, que nos da su paz, estará con ustedes siempre. ¿Sí? Una manera de decir lo mismo, pero un poco más entendible. ¿Qué es lo que está diciéndonos esto? Que no es suficiente con escuchar la palabra de Dios, no es suficiente con conocerla bien, no es suficiente con estudiarla, no es suficiente con memorizarla, sino que hay que ponerla en práctica, porque su palabra es vida. Vida es lo contrario a algo muerto, algo inerte. Es algo que nos moviliza. Entonces, no es solamente escuchar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, sino aplicar la palabra. Y de eso se trata, accionar en la palabra, en lo que nos va a hablar Dios en esta tarde. ¿Por qué? Porque la veracidad de lo que yo escucho, o sea, si yo creo que lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo, lo que estoy aprendiendo, lo que estoy meditando en la palabra de Dios es verdad, esto me va a ayudar a ponerlo en la práctica. O sea, no puedo decir esto es una verdad, es la verdad de Dios, pero no tiene ningún efecto sobre mi vida, porque estaría siendo un necio, ¿sí? Esto es verdad, pero no lo aplico. Prefiero seguir funcionando de la misma manera. No. Al saber que la palabra de Dios es verdad, que es una palabra que nos dirige, que nos instruye, que nos capacita y demás, tenemos que aplicarla en nuestras vidas. Entonces vamos a ver algo que es, no se habla con frecuencia, no lo hablamos con frecuencia, pero es bueno de recordar. Primero, que hay una diferencia entre conocimiento y revelación de la palabra del Señor. ¿Está bien? Una persona, un creyente, puede tener conocimiento sobre los asuntos que tienen que ver con Dios, pero no significa que tenga revelación de esos conocimientos. ¿Por qué decimos esto? Porque el conocimiento es algo que se puede obtener por el estudio, ¿sí? Por ponerse a leer la Biblia, ir al instituto, estudiar, hacer un curso bíblico, que es todo excelente, eso siempre lo promovemos porque es bueno. Pero hay algo que necesitamos que va más allá del conocer, que va más allá del conocimiento, y es la revelación. Si bien la palabra ya está revelada, no es que vamos a tener una revelación nueva, es que Dios va a traer algo nuevo, no, sino que una cosa es que la palabra esté en nuestro intelecto, y otra cosa es que la palabra esté afectando nuestro corazón. Eso es revelación. Yo puedo leer algo que lo entiendo, pero que no lo aplico, porque no se me ha revelado en mi corazón, ¿no? Lo leo como algo interesante, pero no. Revelar en el griego significa apocalipto, se escribe apocalipto, y significa sacar el velo, quitar el velo. O sea, algo que está tapado, está velado, y que solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede revelar. Entonces, vamos a ir, por ejemplo, a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 2. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra: gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué?
en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Bueno, entonces, ¿qué? Está diciendo que es mejor la revelación que el conocimiento, y acá dice que el conocimiento. ¿Sí? Alguien podría decir. El tema, hermanos, que la palabra conocimiento ahí en el griego es epignosis. Gnosis, la última parte de la palabra, es conocimiento, pero epi significa, hermano, es algo intensificado. Epignosis, un alto conocimiento, un elevado conocimiento. Hay una traducción más correcta, es conocimiento exacto. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pedro ahí es que la gracia y la paz nos sean multiplicadas en el conocimiento exacto de Dios. Y ese conocimiento exacto, hermano, es un conocimiento revelado, no es algo que podamos comprenderlo solamente por nuestro intelecto, nuestra razón. Debe ser revelado en nuestro corazón, debe ser destapado. Y hermanos, a veces como creyentes fracasamos, por así decirlo, porque creemos en la palabra, pero no ha sido revelada la palabra en nuestro corazón. Es decir, yo puedo creer, dice la Biblia, por ejemplo, versículo 7 del capítulo 4 de Filipenses: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo puedo creer, sí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar mi corazón. Lo entiendo. ¿Qué significa la paz de Dios? O sea, la tranquilidad, un estado de reposo que sobrepasa todo entendimiento, porque no es el reposo, el estado de reposo que puedo obtener aquí en el mundo, sino que viene de guardará mi corazón y mi pensamiento, porque cuando no tengo paz, mis pensamientos van y vienen, hacemos, deshacemos, ¿no es cierto? Hay una intranquilidad. Puedo entenderlo esto, puedo razonarlo, pero hasta que no me es revelado en el corazón, no lo voy a aplicar. Voy a saber que la Biblia dice esto, pero voy a seguir con mis pensamientos a 500 kilómetros por hora. Voy a seguir con una paz que está ausente, con una ansiedad permanente en mi vida. ¿Por qué? Porque solamente conozco, pero no se me ha revelado, no se me ha sido quitado el velo en mi corazón. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando la palabra de Dios pasa del intelecto a mi corazón, es cuando ahí tenemos el conocimiento exacto de epignosis, que es algo que proviene de Dios, ¿sí? Y ese es lo que hace que mi fe sea fortalecida. Yo no sé por qué no crezco en la fe si leo todos los días la Biblia y cada vez leo más capítulos. Lo felicito, está bien, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo pidiéndole al Señor no solamente entendimiento, sino el entendimiento exacto, ¿sí? El conocimiento exacto, que nos revele, que sea revelada la palabra en mi vida. Por eso, hermanos, es que eso es lo que hará que nuestra fe sea fortalecida. Porque si yo solamente leo, solamente tengo conocimiento, pero no lo aplico, es porque la fe sin obra es muerta, dice el apóstol Santiago. Entonces, si no estoy aplicando, es porque ha sido un conocimiento, pero no una revelación en mi corazón. Porque cuando es revelado, cuando es destapado, imaginémonos que hay algo que es de alto valor y que está velado, está tapado. Cuando es destapado, ahí lo vemos y ahí lo valoramos, ahí lo apreciamos, ahí lo adoptamos para nuestra vida. Así es la palabra del Señor. Cuando la palabra es revelada en mi corazón, es cuando empieza a producir esa fe que crece y que me lleva a la acción. Cuando el apóstol Pablo le decía: lo que ustedes recibieron, lo que ustedes oyeron, lo que ustedes vieron de mí, eso hagan, se refería a esto.
Yo lo estoy haciendo porque para mí no tengo un mero conocimiento. Él antes, cuando era Saulo, conocía todo el Antiguo Testamento, pero no había revelación. Luego que Cristo lo llama, hermano, la palabra de Dios empieza a tomar vida en su corazón, y ahí empieza a entender la profecía, ahí empieza a entender el porqué de que Dios envió a Cristo y demás, por revelación de Dios. Y el apóstol Pablo siempre está enfocando al conocimiento. Todo lo tengo por basura con tan solo conocer a Cristo. Pero es este conocimiento, el revelado por Dios. No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento de revelación que obra el Señor en nuestros corazones. Que ya vamos a ver al final cómo lo podemos alcanzar. Oseas 4:6 es un versículo muy conocido, la primera parte de Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando uno lee el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, lo primero que piensa es: no sabían nada de la Biblia. Y no es así en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Hermanos, desde que nacían, le repetían a los hijos, conocían de memoria la Escritura, pero sin revelación. Capaz que le decían: bueno, a ver, ¿qué pasó en el principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Y le recitaban todo el Antiguo Testamento, todo el Pentateuco, pero sin vida. No había revelación, no entendían. Y fíjense cómo encontramos, por ejemplo, en la vida de David, todo el pueblo de Israel, todo el ejército de Israel que estaba en el valle de él, ahí con los filisteos del otro lado y con el gigante Goliat, todos sabían que Dios era el Dios de los escuadrones de Israel, todos sabían que Dios era todopoderoso, todos sabían que Dios era un Dios de victoria, pero intelectualmente, el único que lo sabía por revelación, ¿quién era? David. Entonces, ¿qué pasó con David? Siendo un jovencito, un adolescente, yo voy a ir contra Goliat porque sé que Dios, así como me ha librado de la mano del oso y del león, me va a dar victoria contra este filisteo que no está bajo pacto, es incircunciso. Nosotros estamos bajo el pacto de un Dios todopoderoso. Él, hermano, no solamente tenía conocimiento, sino tenía revelación. ¿Me debe entender ahí? Amén. Entonces, eso es lo importante, hermano. Una cosa es conocer y otra cosa es tener revelación. Y para tener revelación vamos a ver qué necesitamos. Y otra segunda diferencia es entre revelación e información. ¿Sí? Revelación dijimos que es algo que Dios produce cuando la palabra pasa de nuestro intelecto, nuestro corazón, y eso aumenta nuestra fe y eso hace que apliquemos la palabra. ¿Sí? Entonces, información es como cuando venimos a la iglesia, usted me puede estar escuchando a mí, ¿sí? Dios le ayude, ¿sí? Yo me escucho, hermano, y ahí nomás me apago. No me gusta mi voz, usted sabe que no. Así que a lo mejor usted no, le cae bien. Gloria a Dios, un milagro, ¿sí? Pero ustedes vienen y escuchan la palabra y reciben, pero no se manifiesta la palabra. Sí, Dios nos habla de una cosa, de otra cosa, pero después no se manifiesta. ¿Por qué? Porque solamente recibió información. Pero para que la palabra de Dios, lo que entendemos de Dios, por supuesto que es revelar nuestro corazón, pueda manifestarse, hermano, tiene que ocurrir algo en nuestro corazón. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículos 17, 18 y 19. Efesios 1, 17, 18 y 19. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro sanador? Amén. Amén. Que por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. ¿Y cuántas veces ha experimentado eso? Amén. Se ha manifestado eso. Esa es la cuestión.
No quiere decir que todas las veces que estemos enfermos, todas las veces Dios nos tiene que sanar sí o sí. A veces lo hace instantáneamente, a veces progresivamente. Yo puedo dar testimonio de esto desde chico, ¿sí? Y ahora desde grande también. Hace 2 semanas fui al doctor porque me hizo un chequeo, después de ¿cuánto? Como 3 años que no me hacía. Vamos a un chequeo, hay que ser responsable. Y me dice el doctor, el hígado lo tenés bien, los riñones lo tenés bien, el corazón lo tenés bien, las tiroides las tenés bien, las tengo mejor que antes, hermano, las tiroides. ¿Se acuerda que estuve medio complicadito? Yo vi la mano de Dios ahí, hermano. Hice lo que tenía que hacer, fui al médico, el doctor Schwarman, me dio una medicación, la tomé, mirá. Hay 3 opciones para esto, así que no es bueno, pues si hubiera una que funciona, había una sola, pero si hay 3, porque ninguna de las 3 es 100% efectiva. Esas fueron sus primeras palabras. Después me dijo, la que yo te aconsejo es la medicación, la cual puede ser de por vida. Algunos, un bajo porcentaje, después de un tiempo que están medicados, se le vuelve a funcionar la glándula tiroides. Ay, Señor, yo quiero ser de eso, decía yo por mi interior. Y finalmente, hermano, fui de los de eso. Amén. Pero yo creo en el poder de Dios. Amén. Hice todo, tomé los remedios, me hice los análisis, sacarme sangre, todo, pero hermano, hoy puedo dar testimonio. Dios me sanó. No, dice, de la tiroides, no sé qué te hacía tanto problema, si está perfecto. Tenía un colesterol alto, no, mientras más alto esté mejor. Ah, bueno. Hermano, pero yo de chico tenía esa revelación porque era muy enfermo, ¿no es cierto, hermana Lidia? ¿Ah? Sí, hijo. Tenía todas las pestes que había, bueno, todas las tenía. Esa es la diferencia entre información, conocimiento y revelación. No, yo lo creo porque es así y ya está funcionando, y yo funciono así, y me sana o no me sana, y yo sigo creyendo que Dios es mi sanador y que Dios está con su mano poderosa y que Dios está obrando y va a hacer un milagro en cualquier momento, sea dentro de 1 año o de 2 años, pero yo creo que Dios lo puede hacer. Esa es una convicción que viene de una palabra revelada. Cuando no tenemos esa palabra revelada es un conocimiento que no me funciona, pero estoy esperando. No, una palabra revelada es algo que yo creo y acciono de esa manera. Yo creo y funciona así, porque sé que es la palabra del Señor. Amén. ¿Qué dice Efesios 1:17? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Sabiduría es conocimiento aplicado, ¿sí? Y de revelación, apocalipto, ahí, ¿sí? Sacar el velo, descubrir. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Ahí la palabra era episnosis, ¿está bien? Conocimiento de Él. Fíjense todas las palabras que habla el apóstol Pablo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La luz. La palabra fue revelada, inspirada para transmitirse sin... Ahora necesitamos la luz del Espíritu Santo para comprenderla. ¿Y cuál es el efecto? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, según la operación del poder de su fuerza, que el efecto de la revelación de la palabra del Señor, de la iluminación del Espíritu Santo para que entendamos la palabra del Señor, para que la publiquemos sabiamente, es la manifestación del poder de Dios sobre nuestras vidas.
los que creen, porque si la palabra es revelada es imposible no creerla, porque no es palabra de Dios. Yo la creo porque ha sido revelada en mi corazón. Está en la Biblia, pero ha sido revelada en mi corazón, no está en mi intelecto solamente, está en mi corazón, y eso me hace funcionar en fe, y yo la creo. Entonces ahí se manifiesta el poder del Señor. Amén. Entonces por eso es que es importante, hermano, valorar la palabra del Señor. Valorar la palabra del Señor, instruirnos, meditar, estudiar, escudriñar. No es en vano. Y hacerlo con este enfoque, decir, Señor, que sea revelada esta palabra. No quiero tener un mero conocimiento. Hay personas que saben mucho de la Biblia y que discuten de la Biblia, no, porque acá dice esto y acá dice aquello. Está bien, hermano, pero ¿cómo se manifiesta la verdadera revelación de la palabra de Dios? Con hechos. Lo que recibisteis, lo que oísteis, lo que aprendiste y lo que viste de mí, eso hagan. Hechos, ¿sí? Acciones. Entonces, hermanos, por eso es que ahí está el secreto del poder de Dios para que se manifieste, no solamente conocer versículos, sino que esos versículos nos hayan revelado en nuestro corazón. Y hay veces que tiene que pasar tiempo porque tiene que romperse un montón de estructuras mentales, de fortalezas mentales, de razonamiento, que sí, pero no. Si Dios lo dice, cuando se revela la palabra, es tan... cuando se destapa eso, es tan claro, hermanos, que no queda lugar para duda. Mi fe está fortalecida, afirmada en esa palabra. Entonces el poder de Dios tarde o temprano se va a manifestar, como David. Amén. Y así podríamos ver el caso de José y el caso de Daniel. Cada uno de aquellos hombres y mujeres que le creyeron a Dios, que le creyeron la palabra y que le fue revelada esa palabra. Caleb: dame ese monte, tengo 85 años, pero dame ese monte, el monte de los anaseos, el monte donde estaban los gigantes, ese, y yo quiero que sea para mi descendencia. Y fue así, porque la palabra de Dios había sido revelada en su corazón 40 años antes, ya la había creído. Amén. ¿Tendremos esa paciencia o esa fortaleza de seguir creyendo y decir al final del tiempo, dame ese monte, creo, Señor, en tu promesa? Eso es palabra revelada, conocimiento revelado, conocimiento exacto, epignosis. ¿Cómo viene, hermano, esa revelación? Viene de Dios, viene de Él. Entonces, podemos ir a un instituto bíblico, podemos hacer, pero hasta que no es revelada por Dios, esa palabra, hermano, no va a hacer el efecto en nuestra vida. Pero para esto, hermano, tenemos que pasar tiempo con la palabra del Señor. Tenemos que pasar tiempo en oración, en meditación, en adoración a Dios. Entonces vendrá la revelación, ¿sí? Así como cuando Abraham adoraba al Señor, cuando David adoraba al Señor, venían palabras de revelación, escribió salmos proféticos. ¿De dónde sacó eso? ¿Cómo sabía? Que su siervo no vería corrupción. ¿De dónde sacó eso? Por revelación divina, hermano. Únicamente por revelación de Dios. Y eso es lo que en este tiempo puede pasar. Si dejamos de ver la Biblia como un libro, bueno, algunos tienen tapa marrón, pero negro, y tiene muchas hojas, tiene genealogías que son insoportables. Si lo dejamos de ver así, lo empezamos a ver como una palabra de vida, hermanos, y que se puede revelar a nuestros corazones si buscamos a Dios, si meditamos en ella, si tenemos el interés de crecer, no solamente en conocimiento, sino en accionar en la palabra, hermano. Vamos a tener no solamente el conocimiento exacto, sino la manifestación del poder de Dios, porque su palabra son espíritu y son vida. Amén. Entonces funcionan y hacen que el poder de Dios sea manifiesto en nuestras vidas.
Bueno, tengo un montón para decirle, hermano, pero vamos a ir terminando, porque si no se me va a olvidar después. Prefiero que le queden los conceptos bien claros. Se va a acordar lo que es revelación, palabra revelada, conocimiento exacto. No es solamente, qué lindo lo que dice, sino se me ha revelado y yo funciono de esta manera. Me pueden decir lo que digan, me pueden contradecir las circunstancias, el diablo me quiere venir a engañar, pero yo creo, esta palabra ha sido revelada en mi corazón y me muevo de esa manera. Pienso de esa manera, acciono de esa manera y hablo de esa manera. Amén. Terminamos con Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Podemos ser creyentes que oyen solamente. Y ojo que Dios no está diciendo que está mal, porque ¿qué dice Romanos 1:17 creo que? Pero la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Entonces no está mal el oír, pero si oímos y no hacemos, no es bueno, ¿sí? Nos engañamos. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo? Es cuando la palabra es revelada y me genera esa fe que se pone en práctica. Fe es creer, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. La palabra de Dios me dice esto, así que yo lo espero y tengo convicción que aunque no lo veo, un día lo voy a ver porque es palabra de Dios. Esa es revelación. Solamente una fe genuina puede venir por revelación de la palabra, no solamente por conocimiento. Amén. Entonces podemos ser un creyente que solamente oye, o podemos ser creyentes que oímos y accionamos en la palabra del Señor. Por eso Jesús, hermanos, siempre utilizaba términos: vengan a mí, busquen, llamen, pidan, hagan, síganme. Acción, acción. Y por todo el mundo, ¿no dice así? Toda potestad me ha sido dada. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la diferencia entre un creyente y otro es el que acciona en la palabra. Y para accionar en la palabra, esa acción proviene de una palabra que ha sido revelada. Un conocimiento pleno, un conocimiento exacto, una epignosis que viene por una búsqueda intensa. Señor, quiero recibir esta palabra en mi corazón. Como dice por ahí en la Escritura, una palabra implantada, no una palabra que está superficial, una palabra implantada. Amén. Así que, ¿cuántos quieren tener esta experiencia? Amén. Tal vez ya estés teniendo, hermano, la está teniendo, gloria a Dios. Hay que seguir. La palabra de Dios, hermano, es tan poderosa, tan grande, que vamos a tener, ¿no es cierto?, los hermanos que tienen más edad, ¿ya han terminado de aprender? ¿No es cierto que no? Es poderosa la palabra del Señor, es tan amplia, pero tenemos que tener esa búsqueda, decir: Señor, medito en tu palabra, me instruyo en tu palabra, leo tu palabra, escucho tu palabra, pero para accionar en tu palabra, Señor. Pero para que esto suceda, quiero que sea revelada en mi corazón, no en mi mente. Pero si está ahí, es un conocimiento nada más. Pero si está en mi corazón, voy a funcionar de esa manera porque son vida. Amén. Vida espiritual. Así que, querida iglesia, que Dios nos ayude en este tiempo a valorar esta palabra. Ya le voy a hablar acerca de un testimonio de esa iglesia allá en Asia, que no tienen Biblia, tienen parte de la Biblia, no tienen estudio bíblico, pero cuando aparece alguien que sabe un poco de la Biblia, hermano, los estrujan porque tienen hambre de la palabra del Señor. Amén. Que podamos ser esa gente, que la palabra de Dios sea revelada y de esa manera sea manifiesta
el poder del Señor. Podemos saber las promesas, sí, Dios dice esto, su palabra, y lo creo, pero cuando es revelado, hermano, no solamente lo creo, funciono de esa manera, acciono de esa manera, hablo de esa manera, pienso de esa manera. Entonces, hermano, el poder de Dios se manifiesta en aquellos que creen. Amén. Invito a que se coloque de pie. Vamos a orar en esta noche. Amado Dios, en esta tarde, una vez más vamos a ti en oración, agradeciéndote, Señor, porque hemos podido meditar en algunos aspectos, Señor, prácticos de tu palabra, Señor. De la importancia, Señor, de no solamente conocer, porque hay muchos, incluso científicos, que han leído la Biblia y que conocen. Hay gente del espectáculo, hay gente de la cultura que ha leído la Biblia y tiene un conocimiento, tal vez sabe bastante, pero no ha tenido ningún efecto en sus vidas, en sus corazones, porque ha sido una palabra de conocimiento, ha sido una palabra de información. Pero cuando hay gente, Señor, que busca con la intención de que tú te reveles a través de la palabra, Señor, esa palabra revelada en nuestros corazones hará que funcionemos de una manera diferente. Hará, Señor, que nuestros frutos sean diferentes, nuestro carácter sea diferente, nuestro vocabulario sea diferente, nuestras acciones sean diferentes, nuestras decisiones sean diferentes, nuestras emociones sean diferentes, Señor, porque no nos movemos de acuerdo a lo que aprendimos, sino de acuerdo a lo que se nos ha revelado en el corazón. Y cuando algo está develado, cuando algo está descubierto, cuando algo de tu palabra está, Señor, sin velar en nuestro corazón, eso implica, Señor, una palabra que ha sido implantada, una palabra que comienza a producir fruto, una semilla poderosa que, como dice allí en Mateo, da al 30, al 60 y al 100 por uno. Una palabra revelada es una palabra que da fruto, es una palabra que manifiesta, Señor, vida espiritual, es una palabra que manifiesta tu vida, oh Dios, en cada uno de nuestros corazones. Por eso, Señor, queremos unirnos a la oración del apóstol Pablo, Señor, pidiendo que podamos crecer en esa gracia del conocimiento, Señor, la sabiduría, de que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que la palabra, Señor, deje de ser algo que está simplemente escrito en un libro, para que sea algo que esté escrito, Señor, en nuestros corazones. Señor, que pueda ser, Señor, una palabra que nos impacte, que nos instruya, que nos direccione a caminar de la forma correcta, Señor, para que podamos, Señor, movernos en una forma sabia, Señor, y que también podamos ver la manifestación de tu poder, Señor, porque tu palabra es poderosa. Por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por tu palabra fueron separados la luz de las tinieblas. Por tu palabra, Señor, fue separada la tierra de las aguas. Por tu palabra, Señor, fuimos creados, Señor. Y todo lo que vemos fue por tu palabra, Señor. Y por eso, Señor, sabemos que tu palabra es poderosa. Son espíritus, son vida. Dan testimonio de ti, Señor. Y creemos, Señor, que en este tiempo necesitamos, como hijos tuyos, movernos y accionar en la palabra. No simplemente oír, no tampoco ser oidores olvidadizos, como dice el apóstol Santiago, sino hacedores, Señor, de tu palabra. Pero no vamos a ser hacedores hasta que esa tu palabra no nos sea revelada en nuestros corazones, Señor. Por eso, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo pueda traernos luz, para que cada vez que leamos tu palabra, para que cada vez que meditamos en tu palabra, para que cada vez que estudiamos tu palabra, la luz de tu Espíritu, Señor, abra nuestro entendimiento, para que toda oscuridad de argumento, de razón humana pueda retroceder, Señor, y para que tu palabra sea implantada en nuestros corazones y de manera tal que lleve fruto, Señor.
Señor, tal vez hay vidas que están necesitando una palabra para el matrimonio, que están necesitando una palabra para su vida interior, que están necesitando una palabra para poder salir adelante en dificultades, para tomar decisiones, Señor, importantes, que están necesitando la palabra por la salud, que están necesitando la palabra por la parte de la finanza, que están necesitando revelación de tu palabra, Señor, para aún, Señor, tener sabiduría en la forma de expresarse y dirigirse hacia los demás. Señor, por eso oramos y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer dirección, Señor, en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, que nos ayude. Dijo el Señor Jesús que cuando el Espíritu viniera sobre nuestras vidas, nos guiaría a toda verdad. Señor, y creemos que necesitamos en este tiempo ser dirigidos, ser direccionados a esa verdad, Señor, a ese conocimiento exacto, para que nuestros argumentos y nuestra razón, Señor, puedan quedar sujetas a la revelación de tu palabra, de manera tal, Señor, que podamos cambiar nuestra manera de movernos en la vida, que podamos cambiar nuestro vocabulario, que nuestro vocabulario sea un vocabulario de fe, que nuestro vocabulario sea un vocabulario de esperanza, que nuestro vocabulario sea un vocabulario, Señor, de gente que edifica, Señor, que nuestras acciones sean acciones de fe, que podamos ser aplicadores de la palabra, accionadores de la palabra, Señor. Eso hará que tu poder sea manifiesto de una forma que nunca lo ha sido manifiesto tal vez en nuestra vida. Por eso, Señor, queremos ver tu poder, queremos ver tu gloria, queremos ver, Señor, la manifestación del poder de tu palabra en nuestras vidas, cumpliendo promesas, alcanzando propósitos, derribando fortalezas, trayendo sanidad, operando milagros, Señor, porque tu palabra sigue siendo poderosa. Cuando los discípulos estuvieron intentando toda la noche pescar y no lo pudieron hacer, después tú le diste una palabra y Pedro dijo: por tu palabra echaré la red. Se metieron una vez más, echaron la red y tuvieron que acercarse, tuvo que acercarse otra barca porque las redes se rompían. Señor, la naturaleza, las circunstancias responden a tu palabra, Señor. Cuando estaban allí en medio de una tempestad y que estaban los discípulos desesperados creyendo que iban a perecer, tú te levantaste, Señor, y por tu palabra los vientos se calmaron, la tempestad se detuvo, Señor. Que por tu palabra, Señor, todo funciona. Señor, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor.